¿qué es lo que tengo que hacer? Emprender. No puedo estudiar emprendimiento porque es que el emprendimiento no se estudia, el emprendimiento se vive. Hace 2 años empezamos a incurrir en esto del marketing digital, productos digitales, empezamos a rodearnos de gente que literalmente tenía más resultados que nosotros. Ahí yo aprendí cómo es un mal liderazgo. Qué bueno haber pasado por eso. Sí, no, si no hubiéramos pasado por eso no tendríamos este emprendimiento. Bueno, muchachos, mucho gusto. Mi nombre es Marco Antonio. Mi nombre es Jacobo. Y hoy estamos en On The Trip. Les queremos primero decir y contar por qué estamos y por qué decidimos hacer este podcast. A grosso modo, literalmente, eso fue cuando ayer o antier que hicimos los porqués. Sí, eso fue en estos días. Como esta semana hicimos los porqués de por qué queríamos hacer este podcast y para quién lo queríamos hacer. Entonces, en una primera instancia, queremos hacer este podcast porque nosotros estamos seguros que con cualquier cosita que ustedes se lleven de acá y dentro de los próximos episodios y lo apliquen en su vida y con eso, por ejemplo, cambien la manera en cómo ustedes se relacionan con los demás y cómo se relacionan con ustedes mismos, van a tener bases o, por ejemplo, también como un indicio de qué es lo que pueden hacer en su vida. Porque nosotros en un tiempo decidimos emprender, pero estábamos como a ciegas, sin saber qué hacer. No sabíamos, por ejemplo, en qué emprender, qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. No solamente es, por ejemplo, el dinero, sino, por ejemplo, algo mucho más grande, mucho más macro, un propósito. Entonces, bienvenidos a este primer episodio y recuerden que toda grande historia empieza por un primer paso. Estamos on the trip. Sí, bueno, como les contaba Marco, esto comienza hace, ¿qué? 5 años, 6 años más o menos. Por ahí 5 o 6 años. Este mundo del emprendimiento. Estábamos todavía en la universidad, no teníamos suficientes herramientas, diría yo, pues apenas graduados del colegio, entrando a una carrera, buscando un dinero o un sustento de vida en el medio, lo llamaría yo equivocado. Lo llamaría yo equivocado porque si tu objetivo en la vida es ganar dinero o ser autosuficiente, creería yo que la universidad aplica para ciertos rasgos de personalidad de las personas, pero no para todo el mundo, no para todo el mundo. Bueno, por lo menos en mi caso, yo no me sentía identificado con este ambiente, nunca me han gustado los horarios, siempre he tenido como cierta rebeldía y problemas de autoridad, pero no tanto desde no me gusta que me manden, sino que me gusta tomar mis propias decisiones. Entonces, por esta razón, por ejemplo, en mi caso particular, yo no cuadré nunca con un trabajo, ni con cumplir un horario. No duraba ningún trabajo, en lo académico no rendía lo suficiente, entonces sentía que estaba en el lugar equivocado, que me imagino es el caso similar a Marco. Pues a mí, por ejemplo, yo soy graduado. Pues nosotros, para que ustedes sepan, somos 2 pelados de clase media, no somos de cuna de oro ni tampoco venimos así que de la pobreza extrema. Nosotros somos literalmente personas comunes y corrientes, como cualquier persona que nos está viendo, o una persona, por ejemplo, se puede sentir identificada con nosotros. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo estudié negocios internacionales, yo soy graduado pues de la universidad. Pero yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, por ahí en 6º, 7º semestre, yo me sentía como perdido, como que no, parce, listo, estoy estudiando negocios, pero pues que ir más allá, pues yo quiero estar en una empresa así, porque ese fue como las creencias y lo que me inculcaron mis papás en algún momento, porque ellos eran y son asalariados. Digo que desde el colegio. También, eso es una programación. Programando para, bueno, usted tiene que rendir bien en el colegio, sacar buenas calificaciones para que lo acepten en una buena universidad, de una buena universidad sacar buenas calificaciones para que lo acepten en una buena empresa, y ahí a medida de las décadas, ni siquiera de los años, de las décadas, ir avanzando en un empleo. E ir escalando en la cadena de mando, y pues realmente siempre hubo una programación, pero yo siempre estuve en conflicto con eso. Sí, no, yo también, pero por ejemplo yo lo veo de otra perspectiva en cuanto al agradecimiento, porque yo soy consciente y yo sé que, por ejemplo, un trabajo y el trabajo que tuvieron mis papás fueron lo que me dieron a mí. Yo sé que en tu caso, por ejemplo, también lo de comer, por ejemplo, también una casa, un techo donde dormir, todo eso. Entonces, por ejemplo, también lo ves desde el agradecimiento, como desde esa vibración. Porque yo, por ejemplo, también soy muy creyente de las vibras, y, por ejemplo, si alguien ve, por ejemplo, algo con escasez, o por ejemplo algo con
no sé, repele o algo así, no sé, como que no frecuencio con eso. Entonces no sé si fue tu caso, por ejemplo, también que los papás te dieron... Total, total, total. Y claro que hay un agradecimiento en ese sentido, claro que lo hay. Pero un agradecimiento más no un conformismo, no una aceptación de que, bueno, como esta fue la vida que tuvo mi padre, es la vida que debo llevar yo, no necesariamente. Sí hay un agradecimiento, claro, y pienso que el trabajo de horarios y de salario fijo es necesario para toda la economía. O sea, sin trabajos no existe la economía. Imagínense donde todo el mundo emprendiera. Pues se colapsa esto, no habría quien cumpliera con parte operativa. Entonces, es muy necesario. Es muy Yo necesario. también digo, por ejemplo, una cosa, y es que pues el ser emprendedor y el ser asalariado no es para todo mundo. Entonces, por ejemplo, si vos querés ser emprendedor, sabes que tenés que pagar un precio, tenés que sacrificar fiestas o lo que sea, o tiempo con tu familia, con tus amigos, tenés que sacrificar también vida social. Entonces, por ejemplo, nosotros en este momento de nuestras vidas estamos pagando ese precio, pero nosotros también Jacob y yo somos como una mentalidad muy largoplacista, porque al principio, ya les vamos a contar esa historia, con el primer emprendimiento solamente queríamos como plata, ¿se acordás? Como que la primera vez que empezamos a emprender y que nos juntamos como que, yo quiero ser millonario de eso, pero ¿cuál es el por qué? Más allá. Sí, exacto. Eso surge de una idea, de un modelo de negocio muy nuevo en el momento, que uno cuando es joven siempre visualiza millones y los carros y las excentricidades, los lujos, y lo quiero ya, lo quiero joven para poderlo disfrutar, pero no entiende el trasfondo y el proceso que esto conlleva, porque pues si no lo has vivido el proceso, ¿cómo lo vas a dimensionar? Listo, que los mentores te lo cuentan, que algunos familiares te lo cuentan, pero si no lo has vivido, ¿cómo lo vas a interiorizar? Entonces, si sale como una idea de esto me va a volver millonario y en unos cuantos meses ya voy a estar libre financieramente, y eso es una idea muy errónea que teníamos. Con un pensamiento cortoplacista, yo me acuerdo. Y por ejemplo, con respecto a lo que ahorita hablábamos de la universidad, pues a mí me dejó, por ejemplo, contactos. Personas, por ejemplo, que en este momento vos conocés, que próximamente van a estar acá en el podcast, muy tesas, parce. Personas que, por ejemplo, uno admira, weón, y que uno dice, para esa persona, con la constancia, con la dedicación y con la mentalidad que tenían en ese tiempo, es lo que es hoy. ¿Sí o qué? Entonces, por ejemplo, por ese lado, yo sí estoy como también agradecido por la universidad, porque nos dejó contactos. No sé en su caso, ¿cómo fue la vuelta, por ejemplo? En mi caso, bueno, en mi caso sí tuve cierto conflicto con el tema de la universidad porque yo no rendía en casi ninguna materia. En mi primera carrera, yo hice dos carreras. Empecé dos carreras, realmente no hice ninguna. Empecé dos carreras. En ingeniería yo buscaba el dinero, decía ingeniería administrativa, administrador de una empresa grande, gana dinero y una carrera bien remunerada. Y me estrellé con la realidad de que para estudiar una ingeniería se necesita mucha disciplina, una mente muy cuadriculada, que yo carecía de esto, yo no lo tenía, eso no. Entonces ahí fue mi primer estrellón. Después pasé a otra carrera llamada Gestión del Emprendimiento y la Innovación, donde realmente me iba muy bien. Era un buen estudiante en esta carrera, me iba exageradamente bien. Pero hubo una serie de cosas que yo percibía como incoherencias respecto a, bueno, emprendimiento e innovación, pero para asesorar a personas a que lo hagan sin tener la experiencia previa de haberlo hecho. Entonces yo decía, o sea, yo cómo me puedo sentir en una cómodo moralmente de asesorar a alguien en algo que yo nunca he hecho. O sea, ¿desde dónde? Desde la teoría, desde los libros, desde algo que me contó otra persona. O sea, yo cómo le puedo enseñar a alguien algo que yo ni siquiera sé. Entonces es como ese cuestionamiento moral que yo dije, bueno, si yo quiero ser emprendedor, pues ¿cuál es qué es lo que tengo que hacer? Emprender. Emprender, no puedo estudiar emprendimiento porque es que el emprendimiento no se estudia, el emprendimiento se vive, lo sientes, lo eres, hace parte de tu esencia. Si no hace parte de tu esencia, es imposible que puedas emprender. Exactamente, totalmente de acuerdo. Entonces, por ejemplo, ya pasando ya como a la historia de por qué cada uno quiso emprender, porque nos encontramos pues como en caminos, por ahí hace cuánto, hace 5 años, como dijimos ahorita, nos encontramos pues y empecemos a emprender juntos, pero antes de eso,
por ejemplo, yo no tenía la mentalidad de emprender, parce. Yo, por ejemplo, era a la universidad y solamente me importaban las materias y ya. Entonces yo, lo que quiero ganar y me emputaba si, por ejemplo, una materia sacaba 3 o la perdía. Parce, eso me generaba como frustración. Porque uno sabía como que los papás se estaban esforzando por pagar esa universidad y uno, como que mi papá me decía mucho, usted lo único que tiene que hacer es estudiar, ya, no tiene que hacer nada más. En ese momento, solamente tiene que estudiar y ya. Entonces uno se metía también eso en la cabeza como que, no, solo tengo que estudiar, después va a tener un puesto en la empresa y ya, me acomodo. Sí, es un tema también de creencias que nos inculcan. Digamos, en el caso de mi papá, él siempre me ha apoyado mucho. Yo estoy muy agradecido con él porque yo he dicho, voy para acá, hágale, voy para acá, hágale, hágale. Pero, por ejemplo, él viene del sector educativo, él es educador del sector público. Entonces, siempre también se me dijo que lo único que tiene que hacer uno como hijo es rendir con eso. Pero, pero sí, a mí también me cuestionaba mucho y me frustraba mucho el hecho de que yo no entendía nada. O sea, por ejemplo, en ingeniería yo no tenía bases matemáticas, no entendía Física, nada. qué vuelta. Física, desde el colegio me fue horrible. O sea, las matemáticas a mí nunca se me dieron así de esa forma, de esa forma. O sea, una cosa es que saques números, pero ya con fórmulas, con ecuaciones, con integrales, no, eso a mí nunca se me dio. Y me frustraba mucho. Yo, por ejemplo, cálculo la tercerié, pues cálculo 2, la tercerié, y yo decía, pero yo intento, yo estudio, yo me reúno con mis amigos, ¿por qué no se me da? Sencillamente porque está en el lugar equivocado, digo yo. Y también yo digo que es, por ejemplo, un tema de metodología en la universidad. Por ejemplo, si se transforma esa metodología de cómo evalúan a las personas, que no sea solamente como copia la respuesta o de memoria, que es lo que hemos hablado también, que es una evaluación muy tradicional. Y vos sabes que, por ejemplo, la educación viene desde Rockefeller. Sí, o que desde el sistema educativo viene desde, por ejemplo, Rockefeller, y es lo único que no ha cambiado durante las décadas, y lo que sigue en este momento el gobierno y el Estado promocionando, porque la educación es un negocio. Yo me di cuenta de eso. ¿Por qué? Primero, porque cada semestre usted paga más. Y a mí no venga con que no, que es la inflación. No, parce, yo no creo. Eso siempre le sube el precio, pero una cosa loca. Y también con las clases de inglés me pasó. Por ejemplo, me pasaba en la universidad que yo estudiaba que decían, listo, si usted se quiere graduar, tiene que tener un nivel de inglés tanto, ¿sí o qué? Pero tiene que traernos el examen, un examen difícil, así el TOEFL o el DAFL, yo no sé cómo se llamaba eso. Eso, el TOEFL y esas vueltas. Y ese examen era complicado, ¿cierto? Y dijeron, listo, si no quiere hacer examen, haga los 10 módulos acá en la universidad, que así lo pasamos. Entonces, parece que es eso, es un negocio. Si usted quiere graduarse, tiene que invertir plata, pues tiene que meter billete. Sí, así funciona normalmente. Yo ya estuve de buenas de que ya había hecho un examen de esos en el colegio y ya lo había pasado, entonces nunca tuve como ese problema, pero sí. Es una vuelta. Todo es un negocio, todo. Ajá, entonces por ejemplo es como cambiar ese sistema educativo y ese modelo de aprendizaje. O sea, qué bacano que pudiéramos en un futuro tener un sistema que que sea disfrutable también para el estudiante, o sea, que no sea un compromiso de tengo que ir, tengo que volver, tengo que coger un transporte público o que me lleven mis papás y ya, y estudio, cumplo con un horario, saco buenas notas, vuelvo a la casa y al final de la carrera ya no sé nada porque ya me olvidó todo. Entonces, qué bacano que fuera algo que la gente se los oye, que lo disfrute, que diga, qué bacano eso que estoy estudiando, me encanta, me meto a grupos estudiantiles, pero porque me gusta, no porque lo tengo que hacer para poder recibir un papel. Ajá. Entonces, por ejemplo, a ver, yo en mi caso, ya después vos presentas tu experiencia, yo empecé en eso del emprendimiento, pues no emprendimiento, sino como empaparme de esos temas cuando me metí en un multinivel. Pues yo, las personas que conozco siempre se metieron en un multinivel. Me metí en un multinivel. Me metieron pues porque yo veía como que, se mantiene resultados, me lo mostraba porque eso también es de mucha apariencia, parce, yo me acuerdo que ese man llegaba con unos Balenciaga y esos tenis, parce, de $4,000, $5,000, yo quiero... ¿Quién de ustedes no ha estado en un multinivel? Levante la mano el que no ha estado en un multinivel. ¿Se no ha estado? ¿Se no lo cerraron nunca? Nunca me pudieron cerrar con eso. Es que usted ha sido como muy, pues no
Muy difícil de cerrar en esa vuelta. No sé, hombre, yo como que he sido muy escéptico. Ajá, ese escéptico, esa es la palabra. Escéptico, sí. Esos temas. Entonces, cuando me cerraron, ahí yo listo, venga, vamos a meterle. Y eso lo aprendí en ventas, es un tema de emociones. Cuando usted está acá, por ejemplo, en el pico, en la emoción, por ejemplo, yo quiero hacer esto y lo quiero hacer porque quiero ayudar a mis papás, porque quiero ayudar a tal persona, porque quiero ayudar a los demás. Usted empieza a generar unas películas de su cabeza que usted empieza a proyectarse, parce, pero con la emoción, ni siquiera con racionalidad. Pero yo soy consciente de una cosa, o sea, yo soy consciente de que el multinivel te enseña muchas cosas, te enseña temas de ventas, de Ya voy un liderazgo, montón. pero cuando te presentan el negocio, ¿qué es lo que más visualizas, Marco? Yo tengo algo acá en la cabeza, yo quiero que lo digas. Cuando usted le presenta el negocio, ¿usted qué es lo que quiere con ese negocio? No, dinero, plata y ya. Plata, viajar y lo que le meten a usted. Le prometen plata. Literal. O sea, yo sé que trae muchas cosas detrás y relaciones, contactos, liderazgo, pero plata es lo que le prometen. Plata, exacto. Esa es como la promesa de valor aquí nosotros diciendo pues en términos de marketing. Esa es la promesa que le ofrecen a usted. Pero por ejemplo, ahí con lo que usted iba era que nosotros, pues yo aprendí mucho, por ejemplo, de libros. Allá me recomendaban muchos libros, muchos podcasts, audiolibros, parce, y unas cosas que yo empecé como a incurrir en ese ambiente. Entonces, por ejemplo, también me deja impactado algo y es que usted quiere tener resultados, sus amigos tienen que tener los resultados que usted quiere, que es una regla básica de vida, ¿sí o qué? Si usted es el quinto, si usted es el sexto estúpido del círculo, si usted tiene 5 personas y son 5, usted es el sexto ahí, usted es el sexto estúpido o es el sexto millonario, ¿sí o qué? Entonces, el entorno. El entorno. Entonces, por ejemplo, ahí nos decían que los amigos de ellos eran millonarios, entonces uno como que no, y yo cómo voy a reunirme con esa gente, tengo que estar en un club y ese club vale 1 millón, uno se ponía como creencias y también limitantes, siempre se autosaboteaba, pero uno decía, no, parce, ahí están los libros, huevón, los libros están ahí y son libros de experiencias y personas que ya han vivido algo y lo han escrito, y eso queda ahí, eso es pues eso lleva años. Entonces, por ejemplo, yo empecé a decir, listo, mis amigos son los libros, las personas que están ahí, que están escribiendo eso que yo quiero ser, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, empecé a leer, ahí empecé con el hábito de la lectura en el multinivel. También empecé, por ejemplo, con el hábito de la disciplina. ¿Disciplina en qué sentido? En que uno tenga que prospectar. Eso sí era, parece una cosa que prospecte, así sea una persona que usted tenga en el celular, pero nunca ha hablado con ella, llámelo, tan. Eso era así como, parece como el impulso y hágale. Y yo no soy una persona de ser muy entrón como tan con las personas. Entonces, por ejemplo, también el multinivel o esa parte no es para todos, tampoco. Sí, yo digo que ese método de prospección, o sea, nosotros somos marketers. Marco y yo somos marketers. Ese tema de la prospección así de outbound a mí nunca me ha gustado. Y también de pronto por eso y no ha funcionado. Sí, pero también creo que por eso es que no me gustó el multinivel, porque a mí no me gustaba estar detrás de las personas, me gusta más el tema inbound, que sean las personas las que lleguen. Yo siempre con todo, en las relaciones, en todo, siempre he sido como más inbound que outbound. Eso, yo tengo ahí como una apreciación es, por ejemplo, si uno apenas está como empezando o está, por ejemplo, en ese camino de superación y de crecimiento, yo pongo a pensar como que, ¿cómo van a llegar las personas a mí? Pues como, ¿por qué me van a buscar si yo estoy apenas empezando? Sí, claro, no, las puertas hay que abrirlas y el nombre te lo tenés que hacer a pulso. Ajá. Es con el tiempo, con paciencia, con resultados, de poder tener una conversación con una persona, porque las oportunidades siempre llegan. Pero si te llega la oportunidad, por ejemplo, a mí una vez me llegó una oportunidad con una persona muy reconocida en el medio. Dígala. Con Jürgen Klarik. Yo tuve la oportunidad de sentarme así como estoy con Marco en este momento, con Jürgen Klarik, en una capacitación que nos hizo él en un en vivo, eso lo pueden encontrar en el canal de él. Y esa oportunidad me cogió sin herramientas. Entonces, obviamente, pues no estuve a la altura de poder desarrollar un negocio con Jürgen o algo así, porque en ese momento no tenía las herramientas que posiblemente tenga hoy o que posiblemente tendré mañana. Pero por eso es que también es importante todo el tiempo estarse educando, estarse rodeando de buenas personas para que cuando te cojan esas oportunidades te cojan preparado. Exacto. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ya pasando al tema como de nosotros, pues o en mi caso, como empecé a emprender, fue por ahí, por el tema del multinivel. Empecé a ver como, por ejemplo, que esas personas también tenían empresas y las empresas que esas personas estaban pues bien, estaban bien pues económicamente, estaban posicionadas. Entonces yo como que las personas que uno conoce acá son interesantes y personas que
pues que son buenas personas y que tengan esa energía y vibran en esa energía de abundancia. Porque, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo hice bueno, si quiere, dígase usted cómo usted entró como al tema del emprendimiento, por allá hice entrar cómo nos conocimos y la vuelta. Listo, bueno, yo al tema del emprendimiento entro con un amigo de mi hermano, que él en ese entonces ya tenía su emprendimiento, él comercializaba champús y productos a base de cannabis. Me llamó mucho la atención ese proyecto y comencé a venderlos ahí en la universidad estudiando, y de hecho pues me iba bien con eso. En esas pues algún día me encontré con un amigo del colegio que me abrió los ojos. En ese entonces me dijo, porque yo estaba estudiando con él en la universidad, pues él estaba estudiando su carrera, yo estaba estudiando otra, pero nos veíamos muy frecuentemente y de un momento a otro él dejó de ir. Ah, bueno, él se metió en multinivel. Él me metió a mí, huevón. Me metió a Marco. Intentó meterse, pero no le dio. Me intentó meter a mí, pero no me metió. Sí. Y bueno, él dejó de ir y una vez me lo encontré y le dije, es que le está yendo muy bien con ese multinivel que ya salió de la universidad, ¿o qué? Me dijo, no, yo ya dejé de hacer multinivel. Y yo, ¿cómo así? Sí, yo estoy haciendo esto, e-commerce y el marketing digital. Y él me dijo todo eso, me contó la historia, que era un embudo de ventas, que era esto, que era lo otro. Y yo quedé así. Eso existe. Eso, ¿Con qué se come eso? digital, ¿cómo así? Y yo viendo mercadeo en la universidad y yo, marketing digital, ¿cómo así? Sí, tan. Y me interesé por eso, y me interesé por eso. Entonces yo empecé a ir más frecuentemente a la casa de él. Decía a sus papás que... Y él me explicaba, y él y de un momento a otro yo dejé de ir a clase para ir a la casa de él. Entonces la universidad. Yo salía todos los días de mi casa, supuestamente para la universidad, pero mentiras que me iba era para la casa de él. Y yo arrancaba para allá y de un momento a otro yo confronté a mis papás y les dije, la verdad es que yo estoy haciendo eso. ¿Reaccionaron bien? Pues lo apoyaron, ¿o qué? Yo no veo futuro en la universidad, en cambio yo veo futuro en esto. Y la verdad es que yo de un tiempo para acá yo ya no estoy yendo a la universidad, yo ya perdí todas las materias. ya eso, yo ya me olvidé de eso. Y bueno, ellos lo tomaron bien, pero porque se lo dije con argumentos reales, pues, o sea, no simplemente, no, es que yo una pataleta. dedicarme a fumar marihuana y a la universidad no, y paz y amor, no, nada. Yo les dije, realmente, yo veo más futuro en esto que en esto y me quiero dedicar a esto, y por eso es que me voy a empezar a autoeducar. Porque también yo tenía mucho cuestionamiento en las universidades de que le meten a una materias de relleno. Sí, de negocio. Pues, o sea, ¿cómo es posible que en una universidad yo pierda la materia de ética general? O sea, pues eso... ¿Pero por qué la perdí? No porque yo no sea una persona ética, sino porque es que haga un examen donde usted es el alcalde de una población y tiene que... Según el método marxista y la vuelta. Y que según la moral kantiana, yo no sé qué, no, ¿cuál kantiana? Yo ¿por qué Kant si yo no... Pues esa persona ya murió, él tiene su moral, yo tengo mi moral, yo tengo mi ética. Entonces ese tipo de cosas también me hicieron cuestionar mucho el método de las universidades, y ahí fue donde yo dije, no, yo me quiero enfocar en algo que tenga proyección a futuro, no algo del pasado, sino algo que tenga proyección a futuro. Y ahí fue como empecé a ingresar en eso, del emprendimiento. Por ejemplo, ahí fue cuando nos conocimos, que esa persona en común también nos dijo a nosotros, como que estoy haciendo eso con un parcero del colegio. No les digo así, estoy haciendo eso con un parcero del colegio, ¿ustedes les interesa hacer esto? Si quieren nos reunimos con él y miramos a ver qué podemos hacer. Y yo estaba con Vera, ¿te acordás? Y ahí fuimos y armamos el primer emprendimiento. Sí, exacto. Entonces nosotros estábamos ahí estudiando de páginas web, de dropshipping, Yo me acuerdo la primera vez que vimos TikTok, eso sí fue una toma de acción rápida. ¿Se acuerda? Que estábamos en la casa de Vera y la primera vez como que vimos Marco, antes de eso yo quiero contarles una cosa, es que cuando él me contó eso, yo era la persona más sí. para la tecnología. O sea, yo no sabía crear un perfil de Instagram. Es una cosa exagerada que yo no sé ese man cómo me aguantó tanto tiempo yendo a la casa de él. Yo para la tecnología y las redes sociales yo no entendía nada, pero había algo que a mí me decía, no, siga.
como cuando te metes a un deporte nuevo que, por ejemplo, yo practiqué un tiempo artes marciales y al principio a mí me cascaban, Es que esa es la pero, vuelta, ¿no? pero uno seguía, así, se llegaba, cascaba a la casa, pero decía, mañana vuelvo porque yo... Pues que porque le gustaba a uno. Eso es lo principal. Por ejemplo, usted no va a seguir en algo que no le gusta. Usted se abre, Sí, como en la universidad. Si no le gustaba eso. Exacto, exacto. Si uno no le gusta algo, si no le gusta a alguien, si no, se tiene que abrir porque si no le gusta, no le gusta, sencillamente no le puede. Entonces, por ejemplo, nosotros ahí, y yo me acuerdo que una anécdota es que en la casa de Vera, del otro socio, estábamos viendo a Gary Vaynerchuk, que es una persona, para nosotros el influenciador más grande del mundo. Estamos de acuerdo en eso. ¿Sí o qué? Bueno, yo ahí, pues el que más números tiene. No, ese man es un teso. La grandeza, pues él es un teso, yo no lo desmerito para absolutamente nada, me parece un reteso, pero yo la grandeza no lo mido por la cantidad de seguidores. No. Ese man, pues yo digo la grandeza, los seguidores no valen nada. Para mí es las personas que impacta. Ok. Sí, no, y más el nicho, me gusta, lo admiro mucho por el nicho que escogió él, que es jóvenes emprendedores, Ajá. así como por ejemplo las personas que pueden estar viendo este podcast en este momento, me parece un nicho muy bonito porque también le abre la mente a personas que de pronto no les dieron esas herramientas en el colegio, que los papás de pronto no les pudieron dar esas herramientas, los amigos, los primos, la pareja, pero él busca impactar a estas personas y me parece como una labor Y bacana. lo mejor de todo es que ese man, pues uno piensa, no, Gary Vaynerchuk, los que lo conocen, saben que él no es un pelado, ni es un joven. Ese man tendrá por ahí sus 50, 60 años. Un cucho. Ajá, y ese man literalmente en esa cabeza yo no sé qué tiene, pero le llega a uno, le llega. Y lo bacano de ese man es que él es bielorruso, pero tiene ciudadanía estadounidense. Y él man tiene un canal en español. Entonces, por ejemplo, bacano porque le tira a ese público hispanohablante. Entonces, por ejemplo, ahí parece un punto válido. Y Gran Cardón, por ejemplo, también lo está haciendo. Sí, desde ese entonces, desde esos primeros momentos, eran como los referentes que teníamos, Garibí y Gran Cardón. Ajá. Bacano. Entonces, por ejemplo, en esa finca estábamos ahí y yo me acuerdo que él habló de TikTok y nosotros no sabíamos, pues sí sabíamos, pero como que no habíamos profundizado en TikTok. Eso fue hace rato, por hace 5 años, ¿no? Cuéntale del reto, cuéntale. Hicimos un reto, por ejemplo, éramos 4 socios. Hicimos un reto que cada uno se abriera un TikTok y la persona que tuviera como en una semana, 15 días, algo así. No, era como un mes. Listo, en un mes tuviera el video con mayor reproducción, se ganaba plata, no me acuerdo No era el cuánto. video, era la mayor cantidad de likes o de No, reproducción, se ganó. reproducciones. ajá. Reproducciones, Pero cuéntale la historia. ganaba plata y el que no tenía un reto. El reto era, no sé si ustedes lo vieron, que estuvo en tendencia en algún momento, que es por ejemplo cuando usted se prueba unos zapatos, que va a una tienda, se los prueba y se para y empieza como a acomodárselos y corre y arranque a correr. Y ese marica nunca pagó de Y nunca reto. pagó, pero lo va a hacer pagar. nunca pagó el reto. Nunca lo pagó. Y ganó Jacobo, pero fue por ejemplo un video así random, ¿no? Con sus gatos ahí Sí, por eso ahí. fue muy charro porque yo en ese tiempo en el gimnasio escuchaba mucho el arte de la guerra en audiolibro. Entonces, Era por ahí, ahí había un fragmento que decía el arte de la guerra se basa en el engaño. Entonces yo tenía un perfil personal donde subía ahí huevonaditos de vez en cuando. Para distraer al enemigo. Y ellos eran ahí como, no, este man está relajado. Pero mentira que yo tenía otro perfil donde mostraba cosas de mis gatos y un video como 200.000 reproducciones, eso fue un taque. Entonces yo estaba más relajado, pero Ya sabía que estaba adelantado. yo sabía que estaba muy adelantado sobre ellos, pero ellos seguían con su perfil y metiéndole y yo con otro perfil ahí camuflado. Por ejemplo, ese libro, las personas que no se lo han leído, es interesante. Literalmente ese era como nuestro... ¿qué? La Como Biblia. la Biblia de nuestro el primer emprendimiento. Como, vea, este es el arte de la guerra, es el principal concepto, léaselo y de ahí saque sus conclusiones. Nos decía pues la persona con la que hicimos el emprendimiento. Y quiero que saquemos como las principales aprendizajes que tuvimos de ese emprendimiento. Yo quiero decir uno, y es uno que me marcó, y es, por ejemplo, primero, enfóquese en una cosa, porque yo me acuerdo que yo salí de ese emprendimiento porque yo estaba haciendo las prácticas del trabajo, como 6 meses, y me dejaron más y todo, pero yo me abrí porque no me gustó tampoco horarios, parce, no era con lo mío. Para los que escuchan en otro país diferente a Colombia, ¿qué es abrirse, Marco? Ah, bueno, abrirse es como dar un paso al costado, como ya renunciar a eso, si se puede decir así, como yo no quiero seguir más en este trabajo ni en este modelo de negocio, por decirlo así, de asalariado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando me abrí, Te cuento que era un negociador internacional. parce, imagínense, yo era ¿cómo es que es? Los primeros meses, yo me acuerdo que me contrataron en noviembre del 2020, algo así,
Ah, no, antes, como 18, 19, porque en pandemia yo era desde la casa. Y literalmente yo era negociador internacional, yo ya estaba, bueno, no está grabado porque eran las prácticas, pero me ponían a cargar cajas, literalmente. Por ejemplo, yo era ahí en el trabajo y me ponían, no, que lleve este equipo a otra parte, pues esa empresa era grande de telecomunicaciones, y me decían, lleve este equipo al Éxito. Un software, ¿cómo es que llama eso? Un 5 años router, para que lo pongan. literal, a cargar cajas. Y yo era diciendo, ay, padre, eso acá, ¿cómo es esta vuelta? Eso, yo estudié 5 años y en el primer semestre me pusieron a cargar cajas, pero eso me dio un aprendizaje, y eso es también una virtud que tenemos, pues, los emprendedores, y es usted siempre buscar el lado positivo de las cosas. Sí, o que entonces, por ejemplo, ahí el lado positivo es la humildad. Papi, usted no es nadie. Si usted llega a una empresa y usted es como nuevo, usted no es nadie, usted no tiene por qué exigirle a nadie, y uno joven piensa que uno se las sabe todas porque está en tendencia o está estudiando cualquier cosa, pero parce, nada, hágale lo que le toque. Eso es importante, muchachos, que lo tengan muy presente en la vida, y más si apenas están empezando a emprender, porque cuando llegas a cierto nivel de éxito, que bueno, me estaba ganando, por decir un número, $1,000, y me empiezo a ganar $2,000, $3,000, pues se te puede subir el ego a la cabeza y sentirte que eres el rey del mundo, porque ya, mejor dicho, no dependes de tus papás, y ya puedes comprar lo que quieras, y muchas veces el ego juega un papel ahí muy importante, que si no lo sabes gestionar, Peligroso. puede terminar acabando con tu emprendimiento, acabando con las relaciones, acabando con las sociedades. Pues el ego es un tema que hay que saber gestionar, y siempre saber que siempre va a haber alguien mejor que yo. Siempre va a haber alguien mejor que alguien, siempre existe. Nunca te sientas la persona más tesa del mundo, porque siempre va a haber alguien mejor. Entonces, y siempre puedes ser mejor que antes, siempre puedes mejorar. Entonces, eso también es un tema muy importante. Es que, por ejemplo, hay un versículo en la Biblia que dice, por ejemplo, yo no soy más ni menos que nadie. Y eso me marcó, por ejemplo, en este momento, cualquiera de nosotros no es más ni menos que nadie. Todos somos prácticamente iguales, y como dice Jacob, algunas personas pueden tener más habilidades que vos, pero vos estás en tu proyecto y puedes obviamente generar esas habilidades, pero con tiempo y paciencia. Entonces, luego yo estaba en las prácticas y no me dio tiempo, entonces, por ejemplo, ese es el primer aprendizaje, enfocarse en una sola cosa, y es un libro que usted leyó, si quiere ahorita comenta sobre él, y es no distraerse. Y otro aprendizaje fue que 4 personas para una sociedad es mucho. Entonces, por ejemplo, apenas arrancando. Si apenas arrancando, exactamente. No, y una sociedad, porque estamos claros que usted pueden haber 10 personas, 10 socios, pero por ejemplo en un proyecto que sea solamente poner el capital. Asociados, que sean socios capitalistas. Entonces usted tiene un proyecto inmobiliario o un proyecto de alguna cosa. Exacto, y usted invierte, y listo, y me llega mi utilidad. Pero para una pepita de oro, una semillita que usted apenas está creciendo, y usted estar con 4 personas más, tiene que estar de acuerdo con 3 opiniones más. Entonces, esos fueron mis 2 aprendizajes más importantes. A mí me dejaron muchos aprendizajes realmente. O sea, un negocio, o eso es el primer aprendizaje, un negocio se construye con constancia, Sí. o sea, y con enfoque. O sea, si vas a emprender, todo el tiempo en función del emprendimiento, porque en estos días yo pasaba por un local cerca de mi casa que estaban como desalojándolo, y ya era como la tercera vez en este año que lo cambiaban de razón social. Yo decía, pero ¿por qué cierra tanto? Es que un negocio necesita mucho compromiso, mucho tiempo, mucha dedicación, mucho enfoque, porque si no, no te va a funcionar. Por más que quieras, no te va a funcionar. O sea, si tú, que eres la cabeza del emprendimiento, no das el 100%, ¿cómo esperas que, por ejemplo, un colaborador te pueda dar el 100% y ni siquiera tú lo estás dando? Todo crecimiento de todo negocio depende netamente de las cabezas, y ya después del equipo de trabajo y de poder inspirar bien al equipo de trabajo. Entonces ahí fue un aprendizaje muy grande. Yo en ese emprendimiento llegué a tener hasta 6 personas a cargo. Personas de atención al cliente, personas de fabricación, llegué a tener un taller, ya lidiar con arriendos, lidiar con IVA, lidiar con contadores, lidiar con sociedades también tóxicas, lidiar con no dar el 100% y en un momento sentirse colapsado, lidiar con garantías, con clientes insatisfechos. Y eso es complejo, eso no es para todo el mundo. Eso fue un aprendizaje muy grande. A mí otro aprendizaje que me dejó eso fue que hay que siempre ser líder. Si eres emprendedor y eres la cabeza de la empresa, siempre tienes que buscar un buen liderazgo. Ahí yo aprendí cómo
es un mal liderazgo. ¿Cómo no ser líder? Cómo es una persona que no sabe liderar. Lo aprendí por mí, lo aprendí por mi socio, pero si tienes un local, es inaceptable que un trabajador sea el que abra el local. Sí. Es inaceptable, eso es inaceptable. O que lo cierre, por ejemplo. Que lo cierre, pues exacto. Independientemente de que no, que es que yo me encargo de eso, que yo me encargo de lo otro, eso es inaceptable, por lo menos empezando. O sea, que ya tengas un sistema logístico donde no tengas que ir a la empresa, bueno, ya eso es muy diferente porque ya la empresa está rodando, pero si apenas estás empezando y ya estás poniendo un trabajador a que abra el local, eso es una muy mala señal. Literalmente. Por ejemplo, también otro aprendizaje, y vos me lo hacías caer en cuenta, es que cuando uno, pues hay que saber los tiempos de cuándo constituirse y cuándo, por ejemplo, montar empresa. ¿Sí o qué? Porque, por ejemplo, yo facturaba $10,000 en un mes. Era un emprendimiento de luces, de letreros LED. No sé si ustedes se acuerdan de esos letreros en neón o las luces, por ejemplo, que se pusieron de moda en TikTok, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo con mi socio, bueno, nosotros rompimos por temas, pues, de opiniones y todo, porque éramos 4 y nos fuimos 2 y 2, para que quede claro. Entonces yo puse el otro emprendimiento también de luces, ya sabía el modelo de negocio, ya sabía una cómo cosa la que no vuelta. habíamos mencionado era que Marco y yo estábamos dentro de esa sociedad de 4 personas, y Marco quedó con una persona, yo quedé con otra persona. Entonces quedamos 2 y 2. Pero por ejemplo, bueno, hay algo que no les habíamos contado, es que primero nosotros seguimos con el negocio y ellos se demoraban mucho en Un tomar rato. acción. No, yo me acuerdo que nosotros duramos por ahí que 1 año, 6 meses, no me acuerdo, relajados. Y nosotros éramos... Nos compraron la parte de nosotros, me la compré. Y era muy charro porque nosotros todo el tiempo esperamos, ellos van a montar la competencia y no la montaban y pasaba el tiempo y no la montaban. Y le decía al parcero ahí, ¿qué vamos a hacer? Y era como que era como excusas, como que no queremos hacer lo mismo o queremos hacer eso, pero como diferente, algo mejor. No quedar como copiones. Como que no, yo quiero hacer eso, pero exacto, primero no, como ¿para qué va a hacer lo mismo? Pues uno como que, marica, ahí está la ola, ahí está el producto, ya está pues de moda, en tendencia, y nosotros sabíamos, eso es un producto de moda. En cualquier momento, esa vuelta se acaba la moda y ya se acabó la oportunidad. Entonces, por ejemplo, nosotros, listo, empezamos. Y yo me acuerdo de una anécdota que era que nosotros también nosotros le comprábamos las luces a una persona de Bogotá, aquí en Colombia. Bogotá es la capital. Y yo me acuerdo que se pusieron tan de moda esas luces que había personas que pedían 1,000 luces, 2,000 luces y así. A la casa llegaron unas cajas. Sí. Cargando unas cajas. Literal. El portero y tocaba empacar eso. Hágame esa pues. Trasnocharse empacando. No, parce, es una vuelta. De Manila y después ya que con un empaquetito más bacancito, pero eso es muy tedioso. Eso fue, por ejemplo. Mamá me ayudaba mucho con eso. Sí, no, mi ojalá, güey. No. Mira, me acuerdo en la casa con el socio, vea, hágale empaque y trasnochese, porque mañana había que ir temprano, porque habían, por ejemplo, clientes que uno con eso tiene que ser muy responsable, porque, por ejemplo, nosotros nos dejamos coger ventaja. Hay clientes que pedían eso y pagaban la plata y dejamos, por ejemplo, 3, 4 días. Eso después lo enviamos. Los 2 días del envío. Lo más importante, para que usted no lo cometa en ese error, era que nosotros, en ese emprendimiento, por ejemplo, la persona nos escribía brava, como quiero la plata, y uno le tocaba enredarlo, parce, la verdad. Sí, qué pereza enredarla. Se volvía un enredador y sí, pereza, y también se cargaba de una energía muy maluca, porque si haces las cosas bien, te cargas de una energía buena porque sabes que estás haciendo las cosas bien, pero si las estás haciendo mal y todo el tiempo recibes quejas, eso te carga de una energía muy maluca, de una insatisfacción en la vida, que uno dice, ¿para qué estoy haciendo esto y no lo estoy haciendo bien? Intenta uno hacerlo bien, pero ya está tan cogido que ya es complejo. Eso era difícil. El error que les iba a decir era que, por ejemplo, Jacobo vendía $10,000 y yo vendía otros $10,000 mensuales en facturación. Pero entonces, por ejemplo, Jacobo tenía que pagar nómina, Jacobo tenía que pagar arriendo, local e IVA porque usted estaba constituido. Y la de nosotros nos queda para nosotros porque literalmente eso sí, yo respondíamos nosotros los mensajes. Hacíamos como las tareas operativas, no delegábamos, pero nos queda más plata. Eso fue un error muy grande y un aprendizaje muy grande de pensar que porque te está yendo bien en un momento, ya es momento de dar ese siguiente paso. Hay que analizar muy bien antes de dar esos pasos y evitar los gastos fijos mensuales. Evitarlo a toda costa. O sea, si no hay otra opción y esa es la solución, hazlo. Pero si lo puedes evitar, siempre evitarlo. Porque nosotros teníamos un modelo de dropshipping. Hacíamos la venta, pedíamos al proveedor, si había alguna garantía, le tirabas esa garantía al proveedor, pero ya cuando nos pusimos a abrir taller, ya encárguese usted de las garantías, háblese con los terceros, siempre gestione los proveedores, págale primero a los empleados, primero
bueno, a los empleados siempre les pagamos puntual. A los proveedores no les podías dejar de pagar porque se colapsa el negocio. Entonces ahí teníamos un tema. Páguele a este, páguele a este. A la DIAN, pues es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado, pero ahí lo sabíamos llevar, pues, pero es un tema también complejo. Y de último nos dejábamos a nosotros. Entonces ahí también qué motivación había. Un negocio que te facturas un montón pero no eres rentable. Que trabajas para cubrir los gastos fijos, pero también los clientes no están satisfechos con el buen trabajo que estás haciendo, sino con el mal trabajo que les estás ofreciendo, donde te toca estar rotando de personal a toda hora porque nos salían personas que dejaban de ir de un momento a otro, que también tenía un tiempo de capacitación y le robaron también. También personas que simplemente no supieron valorar la oportunidad que se les estaba dando en el momento. Y sí, muchas cosas pero fue un aprendizaje muy bonito realmente. O sea, qué bueno haber pasado por eso. Sí, no, si no hubiéramos pasado por eso, no tendríamos ese emprendimiento empezando y no seríamos las personas que somos, pues, con los errores y las experiencias que tenemos. También, por ejemplo, quiero ir al principal aprendizaje que nos dejó las empresas. Pues, por ejemplo, Jacobo tenía una empresa que tenía 200,000 seguidores, yo tenía una empresa que tenía 100,000 y nos iba bien porque hacíamos influencer marketing. Era otra cosa diferente. Más adelante les vamos a mostrar, por ejemplo, también les podemos decir cómo hacer influencer marketing correctamente, pero eso es otro tema. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una particularidad y es que cada socio se fue para Estados Unidos y tuvo un viaje. Entonces, por ejemplo, ahí va un aprendizaje y es, si usted no está en la misma vibración de su socio y no están en sinergia, y por ejemplo, porque usted puede estar en Colombia aquí atendiendo el emprendimiento, atendiendo el negocio, y el otro está por allá en otra vuelta. Entonces usted siente que usted está haciendo las cosas solo y la persona está por allá haciendo billete o haciendo sus otras cosas. Haciendo negocios, pues eso es muy frustrante realmente. Nosotros este año tuvimos una experiencia... Igual. Igual, no igual. Pues no, la experiencia no, la circunstancia, pues usted se fue. Un contexto similar. Yo me fui un mes larguito, donde también esas distancias sacan lo que tienen que sacar y dejan lo que tiene que quedar. Hay cosas de mi vida que se fueron a raíz de ese viaje, pero nosotros en el emprendimiento supimos gestionar eso, porque no vamos a cometer otra vez el mismo error. Eso sería una bobada, no aprendimos. Sí, yo pienso que pues por lo menos esa vez lo pudimos gestionar bien y la reunión la tuvimos bien. Y hay una cosa también. Sin importar la diferencia ahora. Hay una cosa también muy, muy importante y es que en ese entonces el emprendimiento era de productos físicos. En este momento es netamente digital. Entonces, por ejemplo, vos puedes estar en otro lado, pero podemos seguir trabajando, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, a raíz de ese aprendizaje y que los socios se fueron determinado tiempo a otro país, Jacobo y yo montamos la agencia. Pues ellos se fueron y nosotros éramos literalmente, yo ya no quiero estar en esto de negocio de los letreros, qué pereza. Yo estoy acá haciendo como que todo, eso ya está en otra vuelta, está trabajando, qué pereza. Y montamos la agencia nosotros. Sí, nos sentíamos como trabajando para otras personas realmente. Ajá, eso, literal. Y muy bacano porque yo desde hace rato tenía como esas ganas de montar una agencia. Y Marco un día dijo, no, yo voy a montar una agencia. Y yo, como un financiero, pues como bacano, sí, tan. Y todo se dio. Incluso nosotros trabajamos en ese taller. Sí, nosotros trabajamos. El taller producía en la tarde, en la mañana. En la noche por la se cerraban las puertas, nos sentábamos ahí un ratico a planear. Ajá, literalmente, yo me acuerdo. Entonces, por ejemplo, ese fue un aprendizaje muy poderoso. Listo, ahí fue cuando nació nuestra agencia de marketing digital. Y empezamos a ir, pues empezamos a entrar como en un viaje, parce, la verdad muy bonito. Hace 2 años, sí, o que hace 2 años empezamos a incurrir en esto del marketing digital, productos digitales. Empezamos a rodearnos de gente que literalmente tenía más resultados que nosotros. Y ahí va, por ejemplo, también otra historia, y es en México. Por ejemplo. Bueno, pero yo les voy a pedir un breakcito, una pausita que... Mira. Sí, voy para el baño. Con nosotros hicimos un viaje a México. ¿Cuándo fue eso? ¿El año pasado? Eso fue el año pasado. Sí, año pasado. Sí, el año pasado. La Ciudad de México. Ajá. Entonces, eso literalmente todo se generó por un ad. Entonces, contarles, Jacob, cómo fue la vuelta. Eso fue muy charro porque nosotros en ese momento, empecemos por el tema de los lanzamientos, pues cuando hablamos con Wanda. Nosotros, tengo un amigo de la universidad que, lo que les decía ahorita, que para eso me dejó pues cosas positivas, y es un parcero que sabe mucho de lanzamientos y estaba trabajando en una agencia de lanzamientos muy tesa. Entonces el man nos dijo,
cuando nos reunimos para hablar, hace rato no hablábamos con él tan normal, y nos reunimos y él nos empezó a hablar de lanzamientos, y nosotros, lanzamientos, ¿qué es eso? Eso cómo es la vuelta, cómo es la metodología, y nos empezó a contar como un poquito pues como de este ecosistema. Si las personas lo conocen, saben que es literalmente a grosso modo una metodología que logra un pico de facturación en poco tiempo. Entonces, cuando se empezó a hablar de eso... En ese tiempo estaba muy nuevo y ellos, pues ahí nos presenta nuestro actual mentor, que pues realmente hemos aprendido muchísimo con esta persona, se llama Pedro Sobral, el máximo exponente de tráfico pago en Brasil. Y nos dice, pues los mejores de acá, los que ustedes ven aquí como los mejores, ellos estudian del mercado de Brasil. Entonces ahí como que nos muestra otro panorama. quién es el intermediario y quién es el otro intermediario, porque ellos no dejan de ser intermediarios entre la fuente principal de la educación, pero aprendemos esto, lo conocemos, nos inscribimos en el programa de él. Y bueno, él también nos cuenta, es que estoy trabajando con una empresa, es una agencia, ellos hacen lanzamientos es esto y esto y esto, y estamos trabajando con un man que se llama Alejandro Lopera, él tiene un curso de inglés e invertimos, creo que dijo algo así como $2,000 o $3,000, 5,000, algo así, y facturamos 100,000. Nosotros, ¿cómo? ¿Qué es eso? Contanos más. Dame más. Literal. Entonces sí, nos dice, papi, sí, no, sí. Él habla así. Él sabe que habla así. Él habla así. Entonces nos va contando y bueno, nos empieza como a involucrar en este tema y nos llamó mucho la atención y dijimos, no, a partir de ese momento somos una agencia de tráfico pago, pero también de lanzamientos. ¿Qué sabemos de lanzamientos? Nada, pero igual somos una agencia de lanzamientos y vamos a arrancar a estudiar lanzamientos. Entonces en esas... bueno, en nuestra primera experiencia con los lanzamientos, antes de hablar de lo del viaje a México, les vamos a contar como de la primera experiencia. La persona que en ese entonces era el papá de mi novia, él ya tenía una marca personal. Y yo le hablé de ese tema de los lanzamientos, le dije, no, yo me reuní con un amigo que hace esto y lo otro, y le llamó mucho la atención, los presenté, nos reunimos antes con el amigo y le dijimos, ve, vamos a lanzarlo, bacano, así que de una lo miro así, muy bacano, se reunieron con la agencia. Eso fue otro aprendizaje. Sí, grande. Eso fue otro aprendizaje porque nosotros queríamos aprender, pero literalmente nos sacaron con el 1% y no nos dejaron meternos en nada. Pero bueno, pues realmente pues uno entiende también que cada agencia tiene su metodología y lo que se quiere reservar pues como sus derechos. Está bien. Fue otro aprendizaje de no regalar al experto. Para los que hacen lanzamientos, nunca regalen al experto. Siempre se puede trabajar en sociedad, se puede manejar una sociedad equilibrada con otras agencias, pero nunca regalar el control total del experto, que eso no se puede hacer. Bueno, entonces ahí ya un día me llega un anuncio de un mexicano de apellido Hoffman, alemán mexicano, un híbrido ahí todo raro. Spencer Hoffman. Mono, que yo decía, este man tiene cara de todo menos de mexicano, pero bueno. Literal. No lo conocía, completamente en frío. Me toca un dolor con el anuncio y estaban promoviendo un evento en Bogotá, un evento presencial. Y yo le dije a Marco, ¿qué tal si nos inscribimos? Vamos, bacano, aprendemos, conocemos, el evento es gratis, pues vamos a Bogotá, pero bueno, vamos, nos inscribimos. Nosotros nos olvidó por completo que ese evento existía, seguimos con nuestras vidas común y corriente, eso no lo volvimos a parar. Importante seguimiento, muy importante. Un día antes del evento me escribe una persona de soporte, me dice, para confirmar tu asistencia mañana al evento. Ay, fue madre, el evento, ¿verdad? Que eso no, yo no compré tickets ni nada, no, nada, es en Medellín. Ah, bueno, vamos. En el Hotel San Fernando. San Fernando Plaza. En el Hotel San Fernando en Medellín, en el Poblado. Usted está inscrito, es completamente gratis. Hay una opción de un VIP donde te ofrecemos 2 libros y estaba realmente barato, pues económico. Y la charla con él, pero era algo muy personalizado. Eso, nos sentaron en un salón con el experto. Vamos, ¿por qué no? Entonces nos inscribimos en ese VIP. Nosotros dijimos que tenemos que perder, igual nos dan los libros y ya con los libros la libramos y se libró con los libros, pero pasaron cosas mucho mejor que el tema de los libros. Ya cuando nos sientan en ese salón empieza la gente a preguntarse, nosotros todavía estamos muy inexpertos en ese tema, pues no. Re inexpertos.
no teníamos como muchas herramientas todavía como para participar activamente ahí en la charla, pero sí escuchábamos. Y en esas se levanta un señor de, ¿qué? 30 y pico. Yo no sé. Bueno, le dejamos La mala imaginación. eh, no, se levanta y dice, vea, yo soy desarrollador inmobiliario, construyo edificios en Amagá, tengo un modelo que prometo el 10% de efecto anual, todo el carretazo, y a mí me copian, le va diciendo al mexicano, a mí me copian, la gente me copia. ¿Qué me copian? Y el mexicano le dice, ¿cómo hay que te copian? Sí, no sabía. ¿Te escriben o qué? ¿Qué te copian? Sí. Es que no, me prestan atención, me creen en lo que yo hago. Ah, bueno. Y yo vendo así orgánico por redes sociales, tengo una marca personal, vendo así orgánico y me copian y nunca he invertido en Facebook Ads. Y entonces le decía, si usted así en orgánico vende, ahora imagínese pagando cuánto no va a vender. Y eso nos llamó mucho la atención y yo le dije a Marco, al final de la charla vamos a coger a este man, lo vamos a abordar y le vamos a ofrecer nuestros servicios. Porque nosotros en ese entonces todavía no teníamos ni siquiera clientes. Nada. Imagínense, nosotros estamos empezando. Pero igual, eso no lo sabe y seguramente lo va a conocer aquí en el, Sí, el podcast, pero pues ya lo sabe. Eso nunca lo supo, pero bueno, nosotros después lo abordamos, pero bueno, ya les contamos la historia. Entonces ahí, bueno, fue la primera experiencia con los lanzamientos porque fue un evento de conversión donde nos hizo una oferta, conocimos lo que era una oferta ganadora, nos cerraron en la mentoría de esa persona. Se pagó con cripto y todo. Yo pagué con cripto, yo ni siquiera tenía plata, pero tenía unas cripto ahí, yo venga, en Bitcoin, tan, aceptaba cripto, hágale, de una, tan. Y nos inscribimos, también había un viaje a México por allá a mitad de año. Nosotros como, Bueno, bacano. vamos a ir a México, ¿no? Nosotros dijimos de entrada, vamos a México. Sin clientes, sin experiencia, sin un peso en el bolsillo, pero vamos a México, eso vamos, eso como sea, eso vamos. Entonces, bueno, ya después sí, tuvimos ya la conferencia, la vimos, estábamos ahí en el VIP, bacano, muy interesante. ¿Cómo se llamaba? Contexto Millonario. Contexto Millonario se llamaba. Y antes de eso, por ejemplo, cuando abordamos a la persona que le estamos diciendo, eso fue en un tostado, me acuerdo tanto. ¿Dónde? Bueno, sí, pues en otra parte. Estábamos almorzando y nosotros estábamos como con esa pena de abordarlo porque estábamos haciendo la fila para almorzar, ya habíamos almorzado y después yo le dije, o Marco me dijo, no sé quién le dijo a quién. Yo le dije, usted papi, abórdelo. No, míralo allá. Sí, yo le dije. Como, y los dos como con esa pena de ir a decirle, yo no sé yo de dónde saqué la fuerza, yo venga, voy a ir a decirle, Oscar, ¿qué más? Vea, mucho gusto, nosotros somos una agencia de tráfico, nos dedicamos a eso, hacemos lanzamientos. Lanzamientos de toda la vida. Sin haber lanzado. Pero bueno, él me dijo, un momentico. Muy peculiar. Espere, yo almuerzo y nos sentamos allí para que hablemos un momentico. Bueno, bacano, de una, hablamos un ratico y ya. Me empezó a rayar, yo me acuerdo. Y ya es cuando sentamos en el tostado y me empezó a rayar. Yo que yo tengo esto, que yo tengo lo otro. Pues así como contando del modelo de negocio de él. Y empezó a rayar y y ahí miramos cómo los puede involucrar en esto, Bueno, eso quedó ahí. Sí. Eso quedó así. Luego nos agregamos a Instagram, a WhatsApp y nunca volvimos a hablar. Ajá. Ya cuando se acercaba la fecha del evento en México, yo le escribí, vas a ir al Billón. Se llama Billón Well. Y me dijo, no sé, estoy pensándolo. Nosotros sí. Y no te tener tickets comprados ni nada. En esas cerramos un cliente de tráfico. ¿Cuál? Caníbal. Sí. Caníbal. Cerramos nuestro Una hamburguesería. cliente. Una hamburguesería que un día fuimos allá a trabajar y a comer y resultó que yo ya conocía a los dueños, y nos sentamos a hablar, le contamos lo que estábamos haciendo y se interesaron. Bueno, cerramos nuestro primer negocio y ahí salió pues como un capital. El resto ya eso fue... Cada uno, papi, hágale con las uñas. Eso fue, mejor dicho, yo no sé ni cómo, pero tampoco. Nos conseguimos la plata para ir a México, para hotel, para comida, para todo. No nos hizo falta nada. Y eso fue así pura ley de atracción. Eso fue, mejor dicho, vamos hasta fue el ex socio, otro parcero que era socio, lo convencimos y fue. Imagínense. Fuimos con alguien más, allá conocimos unas peladas que se quedaron con nosotros. Eso fue muy raro. Muy raro. Pero bueno, el caso es que sin plata, sin nada, dijimos, vamos a ir a México y fuimos a México y volvimos de México y fue nuestro primer paseo así solos, entre amigos. Sí, muy bacano. Fue una experiencia muy bacana, conocimos México, también... Muy importante,
Por ejemplo, allá en México fue donde cerramos nuestro primer negocio y nuestro primer trato de lanzamiento. El hombre dijo, Bueno, listo muchachos, con Oscar. listo muchachos, ya quiero lanzar. Nos cogió allá en el evento, estábamos todos. Y con la esposa de Y Oscar. con la esposa de Oscar y nos dijo, listo, vamos, literalmente ese negocio lo cerramos en una, pues como en ese negocio, No, en ese una negocio tienda- hay una tiendita. Una tienda así de barrio, Sí. un restaurante así de barrio mexicano que estaba al lado del Airbnb donde nos estábamos quedando y incluso la esposa de Oscar se maluqueó con él. La comida está. Y para las personas que van a México, no le echen tanta condimento Uy, a no, los la tacos. comida es delicada. Eso para el que sufre del colon, o sea, me sufre. Pesados, no, yo no pude, no, es una vuelta. Y No, eso- allá cerramos el primer negocio con porcentajes, tanto a palabras, sin contrato, nada. No tengamos nada de contrato. Y no, ni siquiera, o sea, allá les pusimos y al otro día él se iba para Medellín, nosotros teníamos otros días ahí en México, nos llama, listo, vamos a arrancar. Ah, bueno, ya tenemos el primer lanzamiento. Ese primer lanzamiento, y eso no era para un edificio ni nada de eso, era para un infoproducto, para la mentoría de él. Y él ya había vendido infoproductos. Bueno, pero cabe recalcar que nosotros antes ya habíamos hablado con él por WhatsApp, ya habíamos pues, ingresado seguimiento. a alguna mentoría de él, como para ver cuál era la metodología de él. Pero allá en México cerramos el negocio, el primer negocio de lanzamientos. Y da el caso de que ese lanzamiento cosa de es el locos. caso de éxito más grande que hemos tenido en lanzamiento. Vamos a dejarlo ahí para que después vamos a profundizar más, pero tuvimos un ROAS de 13. ¿Qué es ROAS? Para los que no saben, Return of Advertising Spent, retorno sobre la publicidad gastada. Entonces, por ejemplo, nosotros dijimos, ay, jue madre, retorno de 13 veces lo invertido. Y ese man invirtió $500, ¿sí o qué? En el primer lanzamiento. Nosotros, ay, par, esa vuelta sí da, esa fórmula aguanta. Para también los que no sepan, y empiecen a buscar, porque también una cosa queremos que se queden y es no nos crean a nosotros nada. Nosotros les estamos contando desde nuestra experiencia y también desde lo que estudiamos, pero importante que ustedes vayan, busquen, investiguen, por ejemplo, también de lo que les estamos hablando, para que por ustedes mismos den fe, pues, de que esto sirve, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros nos basamos en una fórmula de Jeff Walker, para que lo busquen. Jeff Walker es el padre, pues, de los lanzamientos. Product Launch Formula se llama. Ajá. PLF. Bueno, entonces ya después de eso, ya tuvimos nuestro primer negocio de lanzamientos, nos fue excelente y dijimos, no, vamos a seguir haciendo lanzamientos. Y hágale, y eso se fue. Y hágale, hicimos, ¿cuántos ya tenemos hasta el momento? Ya después con Oscar hicimos lanzamientos inmobiliarios, que eso ya es otro nivel, otro tema. Ese viaje a México fue muy enriquecedor. Literalmente, para que se hagan una idea, todo está conectado y por un ad que usted vio, llegamos a nuestro primer Es cliente. que eso fue lo que me llamó la atención. Ajá. O sea, si esta gente en frío, una persona que yo no conozco de nada, fue capaz de llevarme hasta México, ¿qué no podrá hacer uno con personas que ya tienen una comunidad, por ejemplo? Exacto. Entonces vimos el potencial de ese negocio, no, pues los lanzamientos funcionan y allá en México nos hablaron de los eventos de conversión, que eso funciona, que esto, lo otro. Entonces, pues sí, nos animamos con eso, sin descuidar el otro modelo de negocio que teníamos, que también en esas ya conseguimos un cliente bueno de tráfico pago. Sí, sí, eso era bueno. Y salieron otras cosas, pues. Importante. Aprendizajes que en este momento, pues hasta este momento, hemos tenido como más relevantes con respecto a la agencia. Yo digo uno y es, lo que vos decías ahorita, lo recalco, no entrar en gastos fijos innecesarios. Porque nosotros, por ejemplo, entramos en una oficina que te hay que pagar mensualmente, tan. Nosotros allá, por ejemplo, teníamos el plus de que uno podía conocer gente, pero da el caso que Jacobo y yo no somos entrones y nosotros no hablamos así con desconocidos, así que normal, nada. Entonces, por ejemplo, allá hicimos como 1 o 2 relaciones y mucho. Y eso que porque ya las conocía. No, hicimos una relación muy buena de una persona que nos abrió mucho los ojos y que nos ayuda mucho en este proceso, que incluso todavía nos aconseja en temas de marketing y no solamente de marketing, sino de la vida en general. No, ese man- Él sabe quién es, en algún momento lo traeremos. Él sabe que cuando vea esto, él sabe de quién estoy hablando, que estamos muy agradecidos con él. Allá también pues nos queda esta persona porque Forjamos esa relación. Juanda lo llevó un día y como conectamos, pues él ya había tenido sus experiencias, sus quiebras y como que vio potencial en nosotros, no sé qué le llamó la atención de nosotros, pero nos permitió entrar a su vida y nos aconsejó en muchas cosas que hoy en día se le agradecemos mucho. Y por ejemplo, también nos enseñó nosotros estuvimos en unas oficinas que se llaman WeWork. WeWork es una empresa muy grande pues que alquila oficinas y es muy bacano y nosotros nos dimos cuenta ahí que
la primera impresión vale mucho. Entonces, por ejemplo, toda la persona que iba allá, me acuerdo, todo prospecto o persona que llevábamos a WeWork, literalmente se quedaba como mirando así por todo lado, como, uy, ¿qué es esto? Uy, ¿eso cuánto vale? Esa es la primera pregunta que nos decían. Sí, y eso va mucho en la cultura de acá de Medellín, Sí. que se dejan llevar mucho de las apariencias, pero da el caso de que teniendo esa oficina tan buena, no cerramos a nadie allá. No éramos a nadie. Solamente fue como para forjar relaciones y para llevar clientes, pero por ejemplo, ya llevamos clientes que ya teníamos. Sí, eso sí fortaleció, pues la fidelización del cliente sí se dio allá, pero para clientes nuevos no, como que no era suficiente. Entonces, queremos como que se lleven eso para que sepan. Y no sé si vos querés decir un último aprendizaje para que vamos cerrando acá. No, yo realmente quiero decir varios, es que son varios. Diga los que Porque tenga. es que pues el tema de los servicios tiene que ser un tema muy profesional. O sea, ya cuando estás hablando de servicios es Una cosa diferente. Eso no es que un producto que están viendo así. No, el servicio se basa en confianza, el servicio se basa en dar resultados, Responsabilidad. en responsabilidad, en demostrar que eres capaz con los retos, porque todo depende de ti. O sea, en los servicios no depende de terceros. Como por ejemplo en los productos físicos, no depende mucho de los terceros. Y si los terceros le mandaron a tiempo, yo puedo mandar a tiempo, listo, bacano. Pero en los servicios depende de lo que sabes y lo que eres capaz de hacer. Entonces, para las personas que quieren incursionar en el tema de los servicios, si lo quieren hacer, háganlo, es muy bacano, es muy bonito. Si lo pueden hacer de forma digital es mejor porque pueden trabajar desde cualquier parte del mundo, pero tengan presente que siempre tienen que dar una milla extra porque si no se quedan y los mochan y los sacan del... Nos ha pasado, más adelante les contamos. Y también otro tema es que en los servicios, por ejemplo, si usted hagamos que quiere delegar alguna función del servicio, algún trabajo, es muy difícil que lo delegue si no conoces esa función. Entonces, por ejemplo, si vos sos un trafficker o un estratega y no conoces a fondo qué es lo que se hace con eso, es muy difícil que vos delegues eso de una manera buena, de una manera pues efectiva. Aquí aprovechamos y les contamos, Marco es trafficker, ya lleva tiempo de... No, desde que... Con eso. 5 años, Marco es trafficker digital, yo soy estratega digital y esas son las funciones que cumplimos dentro de la empresa. Dentro de la empresa es otra cosa, otro aprendizaje muy importante. Si dos socios hacen lo mismo, uno de los dos está sobrando y en algún momento se darán cuenta que eso es así. Si los dos se dedican a la misma cosa, uno de los dos está sobrando y se va a prestar para malentendidos más adelante. Entonces tengan muy presente eso también a la hora de emprender si van a hacerlo con sociedades. Literalmente así. También que una sociedad es como un matrimonio. Eso es importantísimo, eso es como un matrimonio. Si usted no es capaz de llevar una buena relación con sus socios, mejor no tenga socios porque se va a llevar muchos dolores de cabeza. Nos ha pasado. También lo hemos visto con amigos que han emprendido en sociedad y han tenido ese tipo de problemas. Complicado, sí. Entonces no es para que se nieguen a las sociedades, pero si lo van a hacer, tengan muy presente que tienen que complementarse, tienen que ser un complemento, porque si no son un complemento, eso más adelante va a prestar para problemas. No sé si tengan más aprendizajes. Es que realmente son muchos, pero sí, yo creo que... Como los más importantes. Porque ya llevamos acá como una hora. Tener espacios. Sí, vamos a tener más espacios. Pues ese es el primero y de muchos podcasts que vamos a tener. Cada temporada. Ah, exactamente. Nosotros vamos a dividir eso en temporadas y cada temporada va a tener su concepto. Entonces, no se preocupen. Vamos a tener invitados también. Invitados y personas muy tesas que han logrado pues resultados. Porque obviamente en esto las cosas se miden por resultados y las personas lo que han hecho. Entonces, no se preocupen. Tenemos una sección al final que es de contarles a ustedes y más de contarles, como incentivarlos a hacer un tipo de acción. Una acción en específico porque como les dijimos al principio, nuestro porqué es que se les quede como algo, una semillita o algo por allá, pues que ustedes lo puedan coger, lo puedan interpretar a su manera y con eso puedan transformar la manera en que ven el mundo y también en que se relacionan con los demás. Entonces, por ejemplo, les queremos dejar esta acción en específico que me pasó hoy. Y es, por ejemplo, usted no sabe, usted con un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches a una persona desconocida, que usted no conozca, no su mamá ni nadie de su familia, sino una persona totalmente desconocida que vea por la calle, porque hay un mentor de nosotros que se llama Gran Cardón y dice, el dinero los tienen las personas y el dinero suyo lo tienen las personas desconocidas. Entonces, por ejemplo, le invitamos a que a cualquier persona en la calle le diga, buenas tardes, una sonrisa ya.
que haga esa acción por más incómodo que sea para usted, o si para usted no es incómodo, sígalo haciendo, que usted no sabe, por ejemplo, con esa acción usted cómo puede volver a la otra persona si está pasando por un mal momento o de pronto está triste, cualquier cosa, hágalo. Y verás cómo usted también se siente después de eso. Entonces esperamos que les haya gustado este podcast. Obviamente esperamos sus comentarios, qué temas quieren que nosotros hablemos. Les reitero, no se queden con lo que nosotros hablamos, sino que vayan más allá y consulten en las diferentes pues, plataformas para que tengan otro punto de vista. También esto que les estamos diciendo, correlación con otro podcast o otro punto de vista, para que vean pues que las piezas empiezan a engranar y a juntarse, ¿cierto? Entonces, sí, muchachos, si les gustó este podcast, pues apoyen el canal, regálenos un like, que queremos que podamos expandir este mensaje a más personas. Si tienen algún comentario, déjenlo, por favor, que eso nos ayuda a nosotros a mejorar todo el tiempo y a saber ustedes también qué quieren escuchar acá en este podcast. Y bueno, cierro con una frase: nunca es tarde para dar ese primer paso. Este podcast se llama On the Trip, que en español traduce en el viaje. Nunca es tarde para dar ese primer paso, así que anímense. Si nunca han emprendido y quieren emprender, anímense. Si ya están emprendiendo, anímense más, pero nunca es tarde. La buena. Con eso cerramos, que estén bien.